Si te gustan las historias intensas, llenas de misterio, secretos enterrados y giros que te mantienen enganchado de principio a fin, este es el lugar correcto para usted. Suscríbete al canal, activa la campanilla para que no te pierdas ninguna historia nueva y te mantengas actualizado sobre las narrativas que desafían el silencio y revelan verdades ocultas. El precio era tan bajo que parecía una errata tipográfica. El anuncio del banco describía el rancho como una propiedad sin interés comercial, ubicada en una región árida del norte de México, alejada de las rutas turísticas y olvidada incluso en los mapas más recientes. Para muchos, eso fue una advertencia. Esteban Rojas era una oportunidad que no se presentaría dos veces. Esteban no era hombre de apuestas impulsivas. Tenía 42 años, las manos marcadas por años de trabajo en el sector de la logística agrícola y un historial de decisiones cautelosas. Aún así, algo en ese anuncio lo atrajo casi irracionalmente. Quizás fue su situación vital, un divorcio reciente, una gran ciudad que empezaba a asfixiarlo, o la persistente sensación de haber trabajado toda su vida para enriquecer a otros. El rancho parecía un posible nuevo comienzo. La visita fue rápida y extrañamente silenciosa. El empleado del banco evitó acompañarlo a la parte trasera de la propiedad, limitándose a entregarle llaves viejas y documentos estandarizados. Ninguna explicación detallada, ningún historial de propietarios anteriores. Solo frases vagas, repetidas como un guión ensayado: abandono prolongado, sin problemas legales, se vende tal como está. El rancho en sí parecía desolado. La casa principal mostraba profundas grietas en sus paredes de adobe, como si la tierra hubiera intentado tragársela lentamente. El corral estaba vacío, los cables oxidados, y el viento arrastraba polvo fino por el patio, creando breves remolinos que desaparecían con la misma rapidez con que aparecían. Aún así, había algo sólido allí, la sensación de que, a pesar del abandono, este lugar había perdurado. No fue hasta la tarde, cuando el sol ya proyectaba largas sombras sobre el suelo, que Esteban notó que algo estaba fuera de lugar. Detrás de un cobertizo entreabierto, parcialmente cubierto por tierra endurecida y restos de vegetación seca, había una placa de acero empotrada en el suelo. No fue improvisada. Los bordes estaban perfectamente alineados y el metal, aunque cubierto de óxido superficial, era demasiado grueso para ser decorativo. En el centro, una cerradura industrial vieja pero intacta. Esteban se arrodilló, sacudiendo el polvo con las manos. El acero estaba frío, contrastando con el calor del suelo. No había mención alguna de ello en los documentos. Ningún mapa, ninguna nota técnica, ninguna cláusula que indicara la existencia de una estructura subterránea. Intentó racionalizar. Las cisternas antiguas eran comunes en esa región, también los refugios improvisados. Aún así, el excesivo cuidado en la construcción contradecía explicaciones simples. No se había construido para almacenar agua. Esa noche, Esteban durmió mal. El silencio del rancho no era relajante, era denso, casi opresivo. Cada crujido de la madera vieja sonaba amplificado, y el viento, al filtrarse por las grietas, producía un sonido continuo como una respiración lejana. Se levantó más de una vez, dando vueltas por la casa en la oscuridad, como si el movimiento pudiera disipar una incomodidad que no podía identificar. A la mañana siguiente, decidió buscar información en el pueblito más cercano. El lugar parecía congelado en el tiempo. Unas cuantas calles, fachadas descascaradas, un mercado, una iglesia y un bar abierto desde temprano. Esteban notó las miradas cuando mencionó el rancho. No eran curiosidad, sino cautela. Las respuestas eran incompletas. Las frases se interrumpían. El tema cambió rápidamente. Un hombre mayor incluso negó con la cabeza lentamente, como si dudara si debía hablar, antes de decir simplemente que
Algunas tierras no aceptan nuevos dueños. No era una superstición explícita, pero tampoco una simple figura retórica. Esteban regresó al rancho con más preguntas que respuestas. Pasó el día intentando ocuparse de tareas prácticas: limpiar, inspeccionar el techo, organizar la casa. Aún así, su atención volvía constantemente al granero, al suelo aparentemente común, que ocultaba algo que nadie se había molestado en mencionar. A última hora de la tarde, traje herramientas: una palanca de hierro, una linterna potente y guantes gruesos. No tenía certeza de lo que encontraría, pero estaba cada vez más convencido de que ignorar esa trampilla sería un error mayor que abrirla. Cuando por fin logró retirar parte de la tierra endurecida que la rodeaba, quedó claro que el mecanismo de cierre no era un simple símbolo. La cerradura había sido diseñada para resistir el tiempo, y quizás algo más. Esteban pasó los dedos por el metal, sintiendo la aspereza del óxido y, bajo él, la solidez intacta del acero. El banco nunca lo había mencionado. Nadie en el pueblo había hablado abiertamente de ello. Y sin embargo allí estaba, enterrado bajo el mismo rancho que había comprado por un precio que ahora parecía menos una ganga y más un incentivo para que nadie hiciera preguntas. Esteban apagó la linterna y dejó que el cobertizo se hundiera en la penumbra. Por primera vez desde que lo compró, consideró seriamente que tal vez el terreno no estaba vacío cuando lo abandonaron. Quizás simplemente había sido cerrado. En los días siguientes, Esteban comenzó a dividir su tiempo entre el rancho y el pequeño pueblo de San Isidro del Norte. Era un lugar que sobrevivió más por costumbre que por crecimiento. Los edificios bajos, con sus paredes claras y techos envejecidos, llevaban las huellas de décadas de sol intenso y escasa lluvia. Allí, el pasado no se celebraba, se toleraba, como algo que no podía eliminarse sin que todo se derrumbara con él. Esteban se dio cuenta rápidamente de que su presencia llamaba la atención, no solo por ser nuevo, sino porque había adquirido una propiedad que muchos parecían preferir olvidar. Los residentes lo trataban con una cordialidad contenida, educados pero distantes, sonrisas breves, conversaciones que nunca iban más allá de lo necesario. No mercado local, Adona. Doña Mercedes, una mujer de postura firme y mirada atenta, fue la primera en mencionar el rancho sin rodeos. No como una advertencia directa, sino como alguien que ponía a prueba los límites de una conversación. Comentó que el terreno había cambiado de manos solo unas pocas veces, siempre de forma abrupta. Las familias llegaban cargadas de planes y se marchaban meses después, algunas dejando atrás muebles, animales e incluso documentos personales. No existían registros oficiales de delitos ni litigios, pero la sucesión de abandonos había creado una reputación silenciosa, transmitida más por omisión que por relatos explícitos. Esteban escuchaba sin interrumpir. Ya había aprendido que, en lugares como este, las preguntas directas cerraban las puertas. Era necesario dejar que la información fluyera sola. Otro nombre empezó a aparecer con frecuencia. Mateo Salgado Esteban conoció a Esteban, un ex empleado municipal que ahora vivía de pequeñas reparaciones y favores. Comentaron que conocía cada centímetro del terreno circundante, no por mapas, sino por haber participado en estudios topográficos y proyectos de construcción décadas atrás. Esteban lo encontró cerca de la vieja estación de bombeo, reparando un generador demasiado viejo para seguir funcionando. Mateo era reservado, pero observador. Sus ojos se posaron demasiado tiempo en el rostro de Esteban cuando supo de dónde venía. No hubo desaprobación explícita, solo una excesiva cautela en sus palabras. Comentó sobre la inestabilidad del suelo en algunas zonas, sobre viejas estructuras enterradas sin la debida documentación, resultado de proyectos interrumpidos por cambios políticos y falta de financiación.
Nada específico, pero suficiente para reafirmar que no todo allí estaba hecho para perdurar, ni para ser encontrado. Mientras tanto, el rancho mismo comenzaba a imponerse como un personaje silencioso. Por la noche, el viento azotaba pasillos y cobertizos con una regularidad casi metódica, como si siguiera senderos invisibles. Esteban notó que algunas puertas crujían incluso con el cerrojo bien cerrado, y que el suelo de la casa principal presentaba ligeras vibraciones a ciertas horas del día, probablemente relacionadas con la expansión del terreno. Aún así, la repetición de estos detalles creaba una incomodidad difícil de ignorar. Durante una inspección más detallada, Esteban encontró marcas antiguas cerca del cobertizo de la escotilla, rieles parcialmente enterrados, alineados con precisión, como si se hubieran usado para mover cargas pesadas. No eran recientes, el metal estaba corroído uniformemente, lo que indicaba décadas de exposición antes de quedar cubierto por la tierra. Esto reforzó la idea de que la estructura subterránea no era improvisada, sino parte de algo más grande. Poco a poco surgieron referencias indirectas a un antiguo proyecto regional desarrollado años atrás con el apoyo del gobierno federal e inversionistas privados. Un ambicioso plan de almacenamiento y distribución supuestamente abandonado antes de su finalización. Los registros oficiales eran escasos y muchos documentos se habían perdido en problemas administrativos y reorganizaciones burocráticas. Aún así, aún quedaban rastros físicos enterrados bajo propiedades vendidas como sin valor estratégico. Esteban comenzó a darse cuenta de que el antagonismo no se manifestaba en una sola figura, sino en un sistema difuso de instituciones que borraron sus huellas, decisiones tomadas a distancia y gente local que aprendió a sobrevivir sin cuestionar las versiones oficiales. En este contexto, el banco dejó de ser un simple vendedor negligente y pasó a representar algo más deliberado, un intermediario entre el olvido y la conveniencia. Aún así, había matices. No todos en la ciudad estaban de acuerdo con el silencio por miedo. Algunos parecían genuinamente cansados, otros resignados. San Isidro había aprendido que ciertas preguntas no traían respuestas útiles, solo problemas. Esteban, por su parte, estaba empezando a cambiar. Su curiosidad inicial daba paso a un enfoque más estratégico. Anotaba detalles, horarios, pequeñas inconsistencias. Fotografiaba marcas en el suelo, comparaba relatos, contrastaba información. No actuaba como un hombre en busca de aventuras, sino como alguien que empezaba a comprender que esa compra barata podría tener un coste oculto mucho mayor. En el centro de todo, la escotilla permanecía intacta, silenciosa, como si esperara no solo a ser abierta, sino a ser comprendido. Esteban ya no estaba seguro de si estaba preparado para lo que eso significaría. Esteban no tardó en actuar. Cuando el viento arreció, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y quemándole la piel con la sequedad del desierto, decidió que ya no se permitiría simplemente. Observar algo había empezado a cambiar dentro de él. La necesidad de respuestas, de controlar el misterio que se apoderaba del rancho, empezó a eclipsar su cautela. La escotilla subterránea era ahora el punto focal, pero sabía que abrir esa estructura sin el debido cuidado podía ser una trampa. Así que decidió ir más allá. Empezó a tomar notas sistemáticas sobre el terreno circundante, el tipo de vegetación que emergía, las variaciones en los sonidos nocturnos. Observó el cielo durante las primeras horas de la mañana, la alineación de las estrellas, como si algo más grande se insinuara en los pequeños cambios a su alrededor. Esa mañana en particular era ruido, eso lo alertó. Un crujido metálico claro, seguido de un rasguño, provenía de algún lugar detrás del cobertizo. No era el sonido del viento.
Esteban rápidamente tomó su linterna y se dirigió al lugar. Al llegar, lo que encontró lo hizo retroceder por un momento. Una de las paredes de adobe del cobertizo estaba agrietada de una forma que estaba seguro no había estado antes. Es más, el espacio entre las piedras parecía haber sido manipulado, creando pequeña entrada pero visible, lo que revelaba algo más tras ella. La idea de un pasadizo secreto tras la escotilla ya no parecía improbable, ahora parecía necesario. Con manos temblorosas, Esteban comenzó a cavar alrededor de la nueva abertura. El olor de la tierra era diferente ahora, más pesado, más profundo, como si la tierra intentara expulsarlo, pero ignoró esta creciente sensación de inquietud y siguió cavando hasta llegar al lecho de roca. Sabía que nada sería fácil, pero su mente estaba tan obsesionada con lo que podría encontrar que ignoró las advertencias de su cuerpo y de la ciudad circundante. Sobre eso, doña Mercedes no tardó mucho en notar su cambio de comportamiento. Siempre observador, lo encontró en el mercado ese día, con los ojos entrecerrados, como si ya supiera algo. Lo miró fijamente y le preguntó si estaba de verdad listo para lo que buscaba. Sus palabras no sonaron como una pregunta, sino como afirmación, como si supiera que las respuestas estaban más cerca de lo que Esteban imaginaba. Simplemente dijo: «El pasado no se puede revivir sin consecuencias». Esteban sonrió con desdén, pero sus palabras persistieron en su mente. ¿Qué quería decir con eso? Había algo más profundo allí, y podía sentir que su simple curiosidad ya lo había enredado en algo mucho más grande de lo que estaba preparado para enfrentar. Al día siguiente, mientras continuaba cavando, finalmente se encontró lo que buscaba: una pequeña caja de metal, con una inscripción descolorida por la corrosión del tiempo. Esteban no pudo resistirse. Con el corazón latiéndole con fuerza, la sacó con cuidado del suelo y la abrió. Dentro había documentos viejos, amarillentos por el tiempo. Estaban en un idioma extraño, con símbolos que no reconoció de inmediato, pero al hojear las páginas se dio cuenta de algo que no podía ignorar. Esos papeles hablaban de experimentos. Un intento de establecer una red subterránea para transportar recursos valiosos que pasaban por el rancho y varias propiedades vecinas. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los documentos parecían detallar una infraestructura secreta en el que participaron los gobiernos locales, algunas empresas mineras y un proyecto de seguridad nacional. Comenzó décadas antes. Y más aún, se mencionó desapariciones inexplicables, trabajadores y residentes que a lo largo de los años simplemente desapareció sin dejar rastro. El pánico comenzaba a crecer en Esteban. Esas personas, los habitantes del pueblo que mantenían las distancias, las reacciones sospechosas de Mateo, Salgado y doña Mercedes, todo parecía tener sentido ahora. No había comprado cualquier rancho, había adquirido una parte de un plan mucho mayor, un plan que parecía haber sido encubierto y borrado de la memoria de todos. Pero, ¿qué haría ahora? Tenía en sus manos el llaves por una historia olvidada, una historia que podía destruir vidas y exponer una red de corrupción y secretos. Sin embargo, sabía que esto también lo ponía en riesgo. Ya no se trataba solo del rancho o la escotilla. Ahora había una amenaza más concreta. No estaba solo en esta búsqueda y comenzaba a comprender que quienes buscaban las respuestas no lo estaban. Vivido para contar la historia. Al regresar al rancho, una extraña sensación lo invadió. Lo observaban. Las sombras en los muros parecían más densas, el sonido del viento, más cargado de emoción. Presagio. Los pasos tras él no eran solo los suyos. No había vuelta atrás. El conflicto apenas comenzaba.
Desde el momento en que encontró los documentos, Esteban comenzó a vivir a dos ritmos distintos. De día, mantenía la apariencia de alguien comprometido con la restauración de un rancho abandonado. De noche, se convertía en un observador atento, casi paranoico, intentando comprender las capas invisibles que rodeaban aquella tierra. La escotilla ya no era solo un misterio físico, sino el centro de una red de silencios cuidadosamente guardados. Una de las primeras subtramas que se revelaron involucraba a Mateo Salgado. Esteban notó que cada vez que se acercaba a la ciudad al anochecer, el exempleado municipal aparecía casualmente en lugares estratégicos. No lo seguía abiertamente, pero su presencia constante dejó de parecer casualidad. Una de esas noches, Mateo se presentó en el rancho con el pretexto de revisar un viejo sistema de tuberías subterráneas que, según él, podía causar derrumbes. Durante la inspección, Mateo evitó mirar directamente al almacén. Sus gestos eran demasiado precisos, como los de alguien que conocía el lugar mejor de lo que admitía. Mencionó antiguos proyectos financiados por consorcios privados, interrumpidos sin explicación oficial. También habló de contratos firmados bajo secreto que obligaron a los empleados a guardar silencio durante décadas. No se dijo nada explícitamente sobre la escotilla, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida para delinear una advertencia sin formularla. Mientras tanto, Esteban empezó a notar cambios sutiles en la ciudad. Quienes antes lo ignoraban empezaron a prestarle más atención. El dueño del bar cerraba temprano algunas noches. Se vio una camioneta sin distintivos estacionada en el camino de tierra cerca del rancho durante demasiado tiempo. Nada de esto era lo suficientemente concreto como para confrontarlo, pero el patrón era claro. El interés por el rancho se había reavivado. Otra subtrama surgió cuando Esteban intentó verificar los documentos que había encontrado. Al consultar los registros públicos de la prefectura regional, descubrió que varios registros relacionados con esa zona habían sido clasificados como perdido o reorganizados en fechas que coincidían con importantes cambios políticos en el país. No se trató solo de negligencia administrativa. Hubo una clara intención de fragmentar la información, imposibilitando la reconstrucción del panorama completo. En este proceso se cruzó con Lucía Herrera Lucía, una archivista temporal enviada desde la capital para digitalizar documentos antiguos. A diferencia de los lugareños, demostró genuina curiosidad y menos reticencia a hacer preguntas. Poco a poco, Esteban se dio cuenta de que ella también había notado inconsistencias en los registros, especialmente en lo que respecta a propiedades rurales vendidas a precios simbólicos a lo largo de las décadas. La relación entre ambos se desarrolló con cautela. No hubo una confianza plena, solo una convergencia de intereses. Lucía reveló que algunos códigos encontrados en los documentos de Esteban coincidían con referencias internas utilizadas para proyectos de infraestructura subterránea relacionados con la seguridad estratégica durante períodos de inestabilidad política. Proyectos abandonados oficialmente, pero nunca desmantelados por completo. Mientras tanto, el rancho mismo comenzaba a mostrar señales de estrés estructural. Pequeños temblores comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia, siempre de noche. Esteban se dio cuenta de que no eran aleatorios. Había una regularidad, como si algo estuviera activado o probado subterráneo. La presión del tiempo se imponía. Cuanto más se acercaba a la verdad, más inestable se volvía el entorno, tanto física como socialmente. Las subtramas comenzaron a converger. Mateo representaba el pasado silenciado. Lucía, la posibilidad de reconstruir la verdad. La ciudad, el miedo colectivo a las consecuencias del pasado. Y el banco, ahora distante, emergía como un frío vínculo entre las decisiones tomadas a distancia y sus persistentes efectos en esa tierra olvidada.
Esteban comprendió que simplemente abrir la escotilla no era suficiente. El verdadero desafío sería sobrevivir a las repercusiones para lograrlo. Cada paso adelante reducía sus opciones. Cada información obtenida eliminaba la posibilidad de retirada. La complejidad de la situación ya no permitía tomar decisiones sencillas. El tiempo empezaba a jugar en su contra, y todas las subtramas apuntaban al mismo destino inevitable. La verdad enterrada bajo ese rancho no permanecería oculta por mucho más tiempo, y cuando saliera a la luz no solo afectaría a Esteban. El punto de inflexión no llegó como una explosión repentina, sino como una sucesión de decisiones irreversibles que empujaron a Esteban más allá del límite que aún lo separaba de la verdad. La presión ya no era solo psicológica. Se había vuelto concreta, medible y peligrosamente cercana. Todo comenzó de madrugada, cuando se fue la luz del rancho sin previo aviso. El generador, que hasta entonces había funcionado de forma errática, simplemente no respondió. El silencio que siguió fue absoluto, demasiado denso para ser natural. Esteban despertó con la sensación de que algo había cambiado bajo sus pies, no metafóricamente, sino literalmente. El suelo vibró levemente, como si se hubiera activado un mecanismo profundo. Sin dudarlo, cogió la linterna y se dirigió directamente al cobertizo. La escotilla parecía diferente. El suelo a su alrededor se había hundido unos centímetros, revelando marcas recientes de fricción metálica. No había duda, alguien había intentado abrirlo, peor aún. Alguien lo había abierto parcialmente y luego lo había vuelto a sellar. El miedo dio paso a la urgencia. Esteban ya no podía permitirse el lujo de planificar con calma. Si había terceros involucrados, el tiempo corría en su contra. Utilizó todas las herramientas a su alcance, forzando la cerradura industrial hasta que oyó un clic seco, seguido de un crujido profundo que resonó por el almacén como un lamento ancestral. La escotilla se abrió. El aire que emergía del interior era frío y pesado, con un olor metálico mezclado con moho viejo. Una escalera de acero descendía a la oscuridad, sorprendentemente bien conservada. No era una estructura abandonada, era una estructura mantenido. Esteban, el espacio subterráneo, resultó ser más grande que cualquier hipótesis previa. Túneles reforzados con hormigón armado se extendían en múltiples direcciones, marcados con señales antiguas y códigos alfanuméricos similares a los encontrados en los documentos. Las luces de emergencia, alimentadas por algún sistema aún activo, parpadeaban a intervalos regulares. Fue allí donde ocurrió la revelación central. En una de las habitaciones laterales, Esteban encontró archivos sellados, cajas metálicas y, finalmente, una vieja terminal aún funcional. Al activarla, accedió a registros que confirmaron lo peor. El rancho era un no logístico, un proyecto clandestino iniciado hace décadas, utilizado para transporte, detención temporal y ocultamiento de operaciones que jamás podrían aparecer en los informes oficiales. Pero el verdadero shock vino con un nombre. Entre los responsables locales del cierre oficial del proyecto se encontraba Mateo Salgado. La cosa cayó en picado. Mateo no era solo un superviviente de ese sistema. Lo había sido, tutor involuntario, alguien encargado de asegurar que ciertas estructuras permanecieran intactas y olvidadas, no por lealtad ideológica, sino por coerción. Los registros indicaban pagos indirectos, amenazas veladas y un acuerdo tácito que lo vinculaba a esa tierra. Antes de que Esteban pudiera procesar completamente el descubrimiento, escuchó pasos resonando en el túnel principal. No estaba solo. Apagó su linterna y se escondió tras un tabique de hormigón. Las voces que surgieron no pertenecían a los vecinos. Eran breves, concisas, ensayadas. Hablaban de verificación,
contención y fallo de protocolo. El rancho se había reactivado en el sistema de alguien y su curiosidad había sido el detonante. En el momento en que Esteban se dio cuenta de esto, comprendió la verdadera magnitud de lo que había hecho. Abrir la escotilla había revelado algo más que un antiguo secreto. Había reactivado un mecanismo que nunca había estado completamente apagado. Cuando finalmente logró escapar del complejo subterráneo, horas después, el cielo ya brillaba. El rancho parecía el mismo, pero Esteban sabía que nada allí era igual. Ya no era solo el dueño de un terreno olvidado. Se había convertido en una variable indeseable, en un sistema que había sobrevivido precisamente eliminando variables. Se había llegado al punto de inflexión. A partir de ese momento ya no se trataba de descubrir la verdad, sino de decidir qué hacer con ella antes de que alguien lo detuviera. El amanecer no trajo alivio a Esteban, al contrario, le trajo una creciente sensación de claustrofobia. El rancho, con sus vastas tierras y su silencio habitual, ahora parecía un campo de minas. Cada árbol, cada piedra, cada sombra en la pared tenía el potencial de ocultar más secretos. No sabía qué era más peligroso, las respuestas que había encontrado o las que estaban por llegar. Esteban sabía que ya no podía actuar solo. Su aislamiento había terminado. De repente se vio rodeado por una red de intereses que no comprendía del todo, pero que lo conectaban profundamente. Manteniendo el silencio, el hecho de que hubiera abierto la escotilla y accedido a los documentos significaba que alguien ya estaba al tanto de su curiosidad, y no iban a dejar que se saliera con la suya. La primera reacción vino de Mateo Salgado, contrario a lo que Esteban esperaba. No hubo una confrontación directa. En cambio, el exempleado apareció en el rancho poco después del amanecer, con una calma extraña. Sabía que Esteban había encontrado algo. Se le notaba en sus ojos, que ahora parecían tristes, como si cargaran con el peso de una decisión tomada hacía mucho tiempo. «No entiendes lo que haces, Esteban», dijo Mateo sin rodeos, caminando a su lado por el almacén. «Este lugar no es solo tuyo. Nunca lo fue. Te estás metiendo con algo mucho más grande, algo que no todos los que están aquí sobrevivieron para contarlo». Esteban no sabía qué responder. El impacto de la revelación aún lo tenía en el cuerpo, tenso y nervioso. Pero también sabía que no tenía otra opción. Lo que había descubierto no podía ignorarse. Ya no. Mateo continuó. «Yo no elegí esto. Me sentí presionado. Tú también lo estarías si lo supieras todo. Pero ahora no hay vuelta atrás. Aquí hay gente que nunca se fue. Y hay gente que necesita que sigas creyendo que todo está bien». El tono de voz de Mateo no era de amenaza directa, sino de advertencia oscuro y sombrío. Algo que indicaba que ya no era dueño de su destino. Esteban se preguntó cuántas personas más en esa ciudad, en esa región, estarían atrapadas de alguna manera. Sumiso a un sistema que prometía protección, pero exigía silencio absoluto a cambio. Sin embargo, la conversación no condujo a ningún acuerdo. Al contrario, solo confirmó que había algo más, jugadores, más figuras, más allá del alcance de Esteban, controlaban lo que aún no entendía del todo. Mateo estaba allí, pero también tomado. Era un títere y lo que había dicho tenía una intención clara. Esteban ahora era parte de una red que no podía ser cortada sin graves consecuencias. La segunda reacción fue más agresiva y se produjo cuando Lucía Herrera, ella, intentó ayudarlo. Se había acercado más a Esteban en los últimos días, consciente de la importancia de los documentos que había encontrado. Juntos comenzaron a investigar más a fondo, pero a cada paso que daban sentían cada vez más presión externa. La noche en que fue sola al rancho para recuperar más archivos y continuar su investigación, algo sucedió. Lucía desapareció. Simplemente no regresó a su apartamento en la ciudad. No dejó rastro,
ninguna señal de lucha. Sin embargo, algo parecía haber sido sustraído cuidadosamente de su habitación. Un conjunto de papeles relacionados con antiguos proyectos de infraestructura. Esteban no creía en las coincidencias. Alguien sabía lo que estaba haciendo y tomó medidas para evitar que se convirtiera en otra pieza del rompecabezas. Con la desaparición de Lucía, la situación de Esteban se tornó insostenible. Se vio obligado a buscar estrategia de escape, pero ¿a dónde huir? El rancho mismo ahora parecía una prisión disfrazada, y su conexión con el lugar ya no era una opción, era una cuestión de supervivencia. Intereses, lo que estaba en juego no eran solo las ubicaciones, era internacional. Lo que Esteban había descubierto estaba relacionado con algo mucho más grande, y ya no podía permitirse el lujo de ignorarlo. La atmósfera en la ciudad se volvió más tensa. El silencio que antes reinaba ahora estaba cargado de preocupación, amenazas invisibles. La gente lo evitaba con más intensidad, y en sus ojos había más que aprensión. Miedo a lo que pudiera revelar, a lo que pudiera saber. Esteban comprendió que ya lo vigilaban, probablemente quienes aún controlaban la operación de alguna manera. La desaparición de Lucía no fue un accidente, fue un mensaje, una clara advertencia para que no vaya más allá. La reacción final vino de la propia tierra. Un sonido extraño e inquietante comenzó a emanar del cobertizo, casi como una vibración metálica, como si algún mecanismo subterráneo se estuviera preparando para entrar en acción. Esteban sintió que la tierra bajo sus pies se movía de nuevo, como si algo allí abajo se estaba reconfigurando, alterando la dinámica de la realidad que les rodea. Sabía que no había más tiempo. Lo que sucedía dentro de ese rancho ahora afectaba no solo su vida, sino también la de él, la vida de todos los que te rodean. Las consecuencias de sus actos ya no podían ignorarse, y Esteban estaba a punto de aprender que a veces la verdad tiene un precio mucho más alto que las mentiras. La desaparición de Lucía fue el golpe que destrozó cualquier ilusión de control que Esteban aún conservaba. Por primera vez desde que compró el rancho, consideró seriamente que su curiosidad podía costarle no solo la vida, sino también la de otros. La diferencia radicaba en que ahora retirarse no significaba seguridad, significaba sumisión. Esteban empezó a actuar de manera diferente. Abandonó su rutina predecible. Dormía a horas irregulares, apagaba las luces y empezó a recorrer el rancho como quien conoce cada punto ciego. El miedo no desapareció, pero se reorganizó. En lugar de paralizarlo, empezó a guiar sus decisiones. Ya no intentaba entenderlo todo. Buscaba sobrevivir lo suficiente para hacer algo útil con lo que sabías. Su primer cambio real fue aceptar que el rancho no era solo un problema, sino también una ventaja. Nadie conocía ese terreno mejor que él en ese momento. Utilizando mapas antiguos, encontrados en el complejo subterráneo, Esteban comenzó a trazar rutas alternativas entre los túneles, identificando accesos secundarios, puntos de derrumbe y zonas aún no vigiladas. Descubrió que la escotilla principal no era la única entrada. Había al menos 2 salidas ocultas, utilizadas en el pasado para una evacuación rápida. Este descubrimiento marcó un claro punto de inflexión. Esteban dejó de ser un intruso y comenzó a actuar como alguien, insertado en el sistema usando sus propios defectos en su contra. Al mismo tiempo, tuvo que lidiar con el peso moral de lo que estaba en juego. Los documentos no solo trataban sobre estructuras y logística, trataban sobre personas, trabajadores desplazados sin registro, detenciones fuera de cualquier jurisdicción, operaciones temporales que nunca se clausuraron oficialmente.
Esteban no se permitió mucha reflexión, pero cada nueva información moldeó sus acciones. Comenzó a copiar archivos, a crear redundancias, a esconder copias en diferentes lugares, dentro y fuera del rancho. Mateo Salgado reapareció solo una vez durante ese periodo. No hubo una conversación larga, solo un tenso encuentro, a la distancia, cerca de la cerca norte de la propiedad. Mateo dejó claro, sin decir nada directamente, que había límites que ni siquiera él podía proteger. Aún así, entregó algo antes de irse, una llave vieja, marcada con el mismo código visto en los túneles. No fue un gesto de redención, fue el gesto de alguien que lo intentaba para reducir el peso de la propia culpa. Esteban usó la llave esa misma noche. Le dio acceso a una habitación aislada del complejo, diferente a las demás. No había equipo ni documentos técnicos, solo registros personales, notas, grabaciones de audio e informes extraoficiales, testimonios de personas que sabían que nunca serían escuchadas. Por primera vez, la estructura dejó de ser un simple mecanismo frío y reveló el impacto humano que había mantenido su funcionamiento. Eso cambió a Esteban definitivamente. Comprendió que no bastaba con escapar o denunciar impulsivamente el sistema. Cualquier acción precipitada le traería el mismo destino que a Lucía. Superar el sistema, en ese contexto, no se trataba de confrontarlo directamente, sino de desplazar el eje del poder para hacer imposible que la información vuelva a quedar enterrada. Con sumo cuidado, comenzó a preparar una salida estratégica, no una huida, sino una transición. Estableció contactos fuera de la región, utilizó intermediarios y difundió fragmentos de información de forma calculada. Nada completo, nada que pudiera silenciarse con una sola acción. El crecimiento de Esteban no fue heroico en el sentido clásico. No se volvió físicamente más fuerte ni más intrépido. Se volvió más preciso, más paciente, más consciente de las consecuencias de cada paso. Aprendió a esperar, aprendió a no reaccionar de inmediato, aprendió que, a veces, sobrevivir es la forma más eficaz de resistencia. Cuando Esteban finalmente regresó a observar el rancho desde lo alto de una colina cercana, ya no lo veía como un error ni una trampa. Lo veía como un punto de ruptura, un lugar donde las viejas decisiones seguían teniendo efecto y donde alguien finalmente había decidido no desaparecer. Aún no sabía cómo terminaría todo, pero sabía, con una claridad inquietante, que ya no era el mismo hombre que había firmado ese contrato en el banco. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión constante, como si el tiempo se comprimiera. Esteban sintió que el margen de error había desaparecido. Cada acción debía ser definitiva, silenciosa e inamovible. Prepararse para lo que estaba por venir no requería una valentía explosiva, sino disciplina absoluta. La primera decisión fue cerrar las subtramas pendientes. No podía seguir adelante con cabos sueltos. Con la información de la habitación aislada, Esteban logró identificar el probable destino de Lucía. No una ubicación específica, sino un patrón. Centros de detención temporales conectados a antiguos corredores logísticos que se activaban solo cuando surgía algún riesgo de exposición. Probablemente estaba viva, mantenida fuera de circulación, a la espera de que se volviera irrelevante. Esta conclusión no trajo alivio, sino una guía. El objetivo ya no era simplemente sobrevivir o exponer el sistema. Se convirtió para forzar una situación en la que el propio sistema tendría que moverse. Y los sistemas más antiguos cometen errores cuando se ven obligados a actuar rápidamente. Esteban comenzó la fase final con acciones aparentemente contradictorias. Dejó deliberadamente señales visibles de su intención de abandonar el rancho. Equipo vendido, muebles retirados, una camioneta alquilada vista en la carretera principal.
Al mismo tiempo, activó discretamente partes del complejo subterráneo, usando códigos antiguos para generar alertas internas que no se habían activado en años. El efecto fue inmediato. Vehículos no identificados volvieron a circular por las inmediaciones. Las comunicaciones subterráneas se intensificaron. Personas ajenas a la ciudad comenzaron a aparecer a horas insospechadas. El silencio institucional se estaba rompiendo, tal como Esteban lo había planeado. Mientras tanto, estaba ultimando lo que realmente importaba: la difusión distribuida de información. Los datos más sensibles se fragmentaron, cifraron y enviaron a múltiples destinos. Ningún destinatario poseía la información completa, pero todos tenían suficientes fragmentos como para causar daño si algo les sucedía. Era un mecanismo disuasorio simple y eficaz. La tensión aumentaba con cada noche que pasaba. Los temblores subterráneos se intensificaban, indicando un movimiento real. El sistema estaba despierto. Por primera vez en décadas, la gente estaba siendo reubicada físicamente en ese lugar olvidado del mapa. El rancho estaba dejando de ser invisible. Mateo no regresó. Eso, en sí mismo, era una clara señal de que se habían cruzado los límites. Esteban comprendió que probablemente lo habían expulsado, no por traición, sino por volverse desechable. El sistema no recompensaba la lealtad a largo plazo, simplemente posponía el castigo. En la noche decisiva, Esteban tomó su decisión final. No huiría antes del enfrentamiento. Se quedaría el tiempo suficiente para asegurar el clímax, pero donde el sistema creía que aún tenía el control. Preparó rutas de escape, colocó evidencia física en los túneles y dejó un rastro claro que conducía a la escotilla principal. No era una trampa en el sentido tradicional, era un punto de exposición. Cuando los primeros vehículos se detuvieron cerca del rancho, poco antes del amanecer, Esteban ya no sentía miedo, solo concentración. Sabía que, a partir de ese momento, cualquier paso en falso no lo afectaría solo a él. El peso de las consecuencias se había redistribuido. El clímax estaba a punto de ocurrir, no como una explosión repentina, sino como el colapso inevitable de algo que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Aún no había salido el sol cuando forzaron la primera puerta improvisada del rancho. Los vehículos avanzaban lentamente, como quienes entran en territorio que creen controlar. Esteban observaba desde lo alto, invisible en el crepúsculo, contando pasos, tiempos, patrones. Todo confirmaba lo que había predicho. No era una operación ostentosa, era una contención silenciosa, diseñado para no dejar rastro. Él esperó. Cuando el grupo principal descendió por la escotilla, Esteban inició la secuencia final. No hubo explosiones ni enfrentamientos directos. El primer impacto provino del propio sistema. Usando los códigos antiguos, activó sectores que habían estado aislados durante décadas. Las puertas de acero se cerraron en puntos estratégicos. Las luces de emergencia cambiaron de intermitentes a rojas fijas. Las alarmas internas comenzaron a sonar, no para advertir de intrusos, sino para registrar actividad. Registros automáticos, transmisiones redundantes, señales que ya no podían borrarse sin dejar rastro. El efecto fue inmediato: confusión. Los equipos subterráneos se separaron, intentando recuperar el control de un espacio que creían conocer. Pero el complejo había sido modificado durante los años de abandono. El mapa que poseían ya no se correspondía con la realidad. Esteban, en cambio, conocía cada desviación reciente, cada punto de inestabilidad. El momento decisivo llegó cuando accedió a la sala de monitoreo central, el verdadero corazón del complejo. Allí encontró lo que no constaba en los registros: un protocolo de apagado que nunca se había ejecutado.
un procedimiento extremo, creado para borrar por completo la infraestructura si se convertía en un riesgo político. El giro no estuvo en lo que hizo el protocolo, sino en lo que requería. Solo se podía activar manualmente desde el interior. Esteban comprendió en ese momento que el sistema nunca había confiado plenamente en sus operadores. Siempre se había esperado un sacrificio final. Alguien tenía que quedarse para asegurarse de que no quedara nada. Las voces se acercaban, el tiempo se reducía a segundos. Fue entonces cuando Esteban tomó la decisión que sellaría su transformación definitiva. No activó el protocolo completo. En lugar de eso, inició una ejecución parcial suficiente para exponer toda la estructura sin destruirla. Las puertas principales se abrieron automáticamente. Las rutas de evacuación quedaron despejadas y, sobre todo, los datos comenzaron a transmitirse no a un solo destino, sino a todos los canales que había preparado en los días previos. Ya no había manera de contenerlo. Cuando los agentes finalmente llegaron a la sala, encontraron a Esteban inmóvil ante el panel, no como un hombre acorralado, sino como alguien que ya había terminado lo que tenía que hacer. No hubo confrontación física, solo silencio. Minutos después, aparecieron vehículos oficiales en la carretera principal. No los mismos que habían llegado antes. Otros, con insignias demasiado visibles para ser ignoradas. El rancho dejó de ser un lugar olvidado y se convirtió en un problema público. En el caos controlado que siguió, sacaron a Esteban del complejo. No lo esposaron, no lo escoltaron como a un prisionero. Lo trataron como una variable incómoda que debía aislarse hasta que se decidiera qué hacer con él. Mientras se lo llevaban, vio algo que confirmó que su decisión había sido correcta. Archivos confiscados a toda prisa, órdenes contradictorias, gente que antes operaba en las sombras, ahora expuesta a la luz del día. El clímax no terminó con una victoria clara ni con una derrota definitiva. Terminó con algo más peligroso para quienes vivían en silencio, la imposibilidad de volver atrás. Los días posteriores al colapso del complejo no fueron rápidos ni claros. El mundo exterior no reaccionó con estallidos de indignación inmediatos, sino con una reacción más lenta y mesurada, el tipo de respuesta que indica que fuerzas mayores se veían obligadas a tomar posición. El rancho fue aislado por las autoridades federales y la región, previamente ignorada, comenzó a recibir una atención incómoda. Esteban permaneció bajo custodia discreta, no en una celda, sino en un espacio neutral y sin ventanas donde el tiempo parecía suspendido. Nadie lo interrogaba directamente. En cambio, aparecían diferentes personas, hacían preguntas fragmentadas y se marchaban. Era evidente que aún no había consenso sobre cómo tratarlo. Arrestarlo formalmente significaría reconocer todo lo que se había revelado. Liberarlo era un riesgo impredecible. Mientras tanto, las consecuencias comenzaron a extenderse. Surgieron informes con calculada cautela que hablaban de infraestructura obsoleta, operaciones heredadas y fallas administrativas históricas. Ningún artículo lo decía todo, pero juntos sí, suficiente. Se anunciaron investigaciones internas. Empleados de nivel medio desaparecieron de sus puestos. Otros solicitaron repentinamente licencia. El silencio comenzaba a resquebrajarse. San Isidro del Norte también había cambiado. La ciudad, que había sobrevivido durante décadas evadiendo preguntas, ahora se veía obligada a afrontarlas. Algunos residentes sintieron alivio, otros miedo. El pasado que había sido relegado a la clandestinidad ahora regresaba no como una sola historia, sino como múltiples versiones contradictorias. La tranquilidad artificial se perdió para siempre. Nunca se volvió a ver a Mateo Salgado. Oficialmente no existían registros de su arresto ni de su muerte. Para muchos se convirtió en un nombre más, absorbido por el mismo sistema que él mismo había ayudado a mantener. Para Esteban,
Su ausencia fue un recordatorio constante de que no todos los involucrados tendrían un final visible. En cuanto a Lucía Herrera, la verdad llegó fragmentada. Meses después, se filtró un informe confidencial que confirmaba la existencia de centros de detención temporal desactivados apresuradamente. No había nombres completos, solo iniciales, pero entre ellos estaba el de Lucía, viva al momento de la deportación. Lo que sucedió después seguía siendo una incógnita. Cuando finalmente fue liberado, Esteban no regresó al rancho. La propiedad había sido incorporada oficialmente al Estado, con el pretexto de riesgo estructural e interés público. Sin compensación significativa, sin disculpas, solo el cierre burocrático de algo que nunca había sido normal. Abandonó la región sin despedirse. Esteban no se convirtió en un héroe público ni en un mártir. Su victoria no residió en el reconocimiento, sino en el hecho de que el mecanismo que había operado de forma invisible durante décadas ahora necesitaba ser abordado, justificar, para defenderse, para explicarse. Y sistemas como ese se debilitan cuando se ven obligados a salir de las sombras. El rancho permaneció rodeado, en silencio una vez más. Pero ahora ese silencio era diferente. No era olvido, era contención, y Esteban supo, con la inquietante claridad de quien sobrevivió al epicentro de algo mayor, que ciertas verdades no desaparecen una vez reveladas. Simplemente aguardan el momento siguiente, cuando alguien esté dispuesto a mirar hacia abajo y preguntar por qué esa escotilla nunca debió haberse vendido como irrelevante. Años después, el nombre del rancho rara vez aparecía en los documentos oficiales. Cuando aparecía, venía acompañado de términos genéricos, demasiado técnicos para despertar la curiosidad. Aún así, investigadores independientes, periodistas persistentes y familiares de los desaparecidos seguían tropezando con los mismos códigos, las mismas fechas incompletas, las mismas lagunas que no se explicaban por sí mismas. Esteban observaba todo desde la distancia. Nunca concedió entrevistas, nunca buscó el protagonismo. Se mudó de ciudad más de una vez, siempre atento, siempre discreto. Lo que había aprendido en esa tierra no lo olvidó. Lo incorporó a su estilo de vida. En un oscuro foro de Internet, alguien publicó una vez una pregunta sencilla: si el sistema se acabó, ¿por qué siguen existiendo puertas que nadie puede abrir? La pregunta no recibió respuesta oficial, pero por unos instantes el silencio pareció menos seguro que antes. Historias como la de Esteban rara vez terminan al escribir el último párrafo. Continúan en los silencios, en los archivos incompletos y en las preguntas sin respuesta. Lo que se reveló bajo ese rancho en México no es mera ficción narrativa, es una invitación a reflexionar sobre cuántas verdades aún permanecen enterradas, esperando a alguien dispuesto a mirar con atención. Si esta historia te ha provocado inquietud, curiosidad o te ha suscitado preguntas, comparte tu opinión. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Esteban? ¿Hasta qué punto vale la pena revelar una verdad cuando el precio es tan alto? Deja tu comentario. Comparte esta historia con quienes disfrutan de narraciones intensas y reflexivas. Y sigue más historias que desafían el silencio y exploran los límites entre el olvido y la revelación.